nos vamos a La Paz, porque en La Paz se ha aprobado el 10% del presupuesto del Tesoro General de la Nación para salud. Esto que ya se había venido pidiendo desde hace muchísimo tiempo atrás, aparentemente ahora será una realidad. Vamos a escuchar al diputado Omar Yucra y nos sumamos a la entrevista en El País. ¿Va a haber crecimiento? Esa es mi pregunta. 4,8%, Juan Carlos, es la previsión que tenemos o la proyección que tenemos de crecimiento para la siguiente gestión. Estamos hablando de crecimiento, diputado Yucra, ¿sí? Es muy optimista, dicen muchos. Juan Carlos, un elemento fundamental es la inyección de recursos a proyectos de inversión. Es algo que hemos señalado durante mucho tiempo y quizá algunos analistas todavía no logran comprender. El crecimiento se logra en función a los proyectos de inversión. Lamentablemente en esta gestión no se le ha dado importancia a los proyectos de inversión pública. Por eso te decía que ha habido una caída de la inversión en cerca de 66%. Nosotros lo que estamos haciendo es reactivar eso en el marco de lo que nos hemos comprometido durante la campaña, y por eso es que los proyectos de inversión ahora en el presupuesto 2021 están considerando más de 4.000 millones de dólares, priorizando dentro de esto el tema productivo, Juan Carlos. Exactamente. Estamos conversando con el diputado Omar Yucra, presidente de la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados. Ya nos enlazamos también con nuestros colegas, con Cecilia Bellido en la ciudad de Santa Cruz, que se suma a la entrevista. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas noches, qué gusto. Uniendo el país esta noche nosotros desde Que No Me Pierda para toda Bolivia. Diputado, les saludamos y muchas gracias por el contacto a esta hora de la noche. Nos sumamos desde Santa Cruz con una interrogante puntual que personalmente tengo y creo que mucha gente. Este ha sido un año muy difícil en materia de salud y esta aprobación que se ha hecho en estas últimas horas, ¿contempla el 10% para la salud del próximo año, diputado? Así es, Cecilia, un saludo cordial a todos los que nos ven en Santa Cruz. Definitivamente, el 10% está incluido en el presupuesto general del Estado. Y lo habíamos dicho hace tiempo, querida Cecilia, que en los proyectos, en los presupuestos anteriores, considerando incluso el presupuesto 2020, ya se contemplaba el 10%. Lamentablemente, las ex autoridades del gobierno de la señora Áñez en materia económica hicieron un show mediático del tema. Ya se establecía el presupuesto que habíamos mandado nosotros como gobierno antes de lo que sucedió en noviembre del año pasado, ya consideraba el 10% del tema de salud. Y te doy un ejemplo simple. Cuando recibimos el gobierno el año 2006, el presupuesto de salud alcanzaba solamente a 300 millones de dólares, Cecilia. El año pasado nosotros hemos dejado un presupuesto de 3.000 millones de dólares. Si tú sacas la relación de ese presupuesto de salud versus el presupuesto total, estaba ya el 10%. Y ahora estamos considerando nuevamente esa priorización de gasto en materia de salud. ¿Qué significa este 10% del presupuesto del TGN o del presupuesto general de la Nación para el próximo año en materia de salud? ¿Cuánto económicamente hablando? Esto representa más de 20.000 millones de bolivianos, Cecilia. Básicamente implica el tema de previsión de recursos para creación de ítems, previsión de recursos para la construcción de hospitales, el tema de los proyectos de inversión que decía, pero también para el funcionamiento del Sistema Único de Salud. Todos estos aspectos, además del tema de la lucha contra el COVID, todos estos aspectos son los que se consideran en el presupuesto general del Estado. Bien, diputado, estoy haciendo el cálculo, yo no soy bueno en matemáticas, lo estoy intentando, pero por el presupuesto, por la cifra que hemos manejado de presupuesto aprobado para el próximo año, estamos hablando de más de 22.000 millones de bolivianos, que significarían de ese monto el 10% para salud. 22.000 millones de bolivianos que transformados en dólares serían 224.000 millones de dólares. Mira, la relación es la siguiente, Juan Carlos. Estamos hablando de 22.216 millones de bolivianos. Saca la relación versus los 2.228 millones que tenemos y está ahí el 10%. Ajá. Ese es el monto que estamos hablando entonces, ¿qué significaría el 10% presupuestado y establecido por ley dentro del presupuesto general de la Nación para la salud? Así es, Juan Carlos. Como lo hemos hecho durante los últimos 14 años, hemos ido incrementando de manera paulatina el presupuesto en salud. Por eso decía, cuando recibimos el año 2006 el gobierno,
El presupuesto en salud solamente era de 300 millones de dólares. Lo multiplicamos a más de 3.000 millones de dólares y justamente es lo que ahora también estamos priorizando en el presupuesto general del Estado. Una duda, diputado, este 10% en realidad que está presupuestado en el presupuesto general de la Nación es solo para la gestión 2021, porque también había la intención de que esto se mantenga como una ley, es decir, que este 10% sea una ley y que fluya de manera permanente en todos los presupuestos y durante todos los años venideros. Cecilia, lo que pasa es lo siguiente, y nuevamente voy a insistir con el ejemplo. En un momento donde hay ingresos bajos, la priorización de recursos obviamente se tiene que hacer. Y en este contexto en el cual hemos recibido la economía, pues tenemos que hacer una priorización, sobre todo en materia de proyectos de inversión. Aún así, hemos hecho una priorización dentro de esto para el tema de salud del 10%. Supongamos que eso se mantenga, va a haber años que va a ser menos o va a ser más el presupuesto del Estado. Por esas razones que es necesario que en el tratamiento del presupuesto se establezcan las prioridades de la gestión. Este presupuesto y todos los presupuestos en realidad tienen una duración de un año y como decía hace un momento, de pasar de 300 millones de dólares en un momento hemos pasado a más de 3.000 millones de dólares, es decir, hemos multiplicado por 10 el presupuesto en salud y ahora seguimos invirtiendo en eso y vamos a seguir los próximos años. ¿Cuánto se invirtió este año, diputado? Que estamos finalizando, un año tan duro, un año de pandemia. ¿Cuánto se invirtió versus lo que se contempla invertir en salud el próximo año? Es lo que decía Cecilia, la inversión pública cayó en 66%. Estamos hablando de alrededor de 1.000 millones respecto a 4.000 que estaba programado. Lo que estamos haciendo es incrementar los proyectos de inversión para el próximo año porque ese es el motor del crecimiento. Y dentro de esto, por ejemplo, el 35% de los proyectos de inversión está en el área productiva. Es decir, que estamos apostando a la reactivación y a la reconstrucción del país porque solamente así vamos a salir de esta crisis que nos han dejado en estos meses. Bien, de acuerdo al presupuesto, diputado Yucra, ¿cómo se van a distribuir estos 22.000 millones de bolivianos presupuestados para la salud, que significan, insisto, el 10%? ¿Qué establece el presupuesto? ¿Cómo va a las diferentes regiones? ¿Cómo va a los diferentes niveles hospitalarios? ¿Esto está establecido en el presupuesto o no? Así es, Juan Carlos. Del total de ingresos, aproximadamente el 80% de los ingresos vienen de las empresas públicas y de la recaudación tributaria. Estos recursos se coparticipan en gobernaciones, en municipios, en las universidades, pero también nos ayudan en las políticas sociales y están contempladas, como el tema de la renta de dignidad del Juancito Pinto o el Juan Azurduy, que ya lo llevamos adelante varios años. Pero además, lo más importante acá, Juan Carlos, es que, permítame que sea insistente en este tema, estamos apostando a los proyectos de inversión, porque solamente con esto vamos a retomar el crecimiento. Con los proyectos de inversión se genera un efecto multiplicador. Con los proyectos de inversión pública se genera trabajo, se genera ingresos para el país. Entonces estamos apostando a eso y estamos destinando más de 4.000 millones de dólares en este ámbito. Claro, son proyectos de inversión muy ambiciosos, muy amplios, con bastantes recursos, pero diputado, también hay que tener en cuenta otro tipo de recursos, ingresos, que son fundamentales también para el país, ¿verdad? Por ejemplo, los ingresos que provienen de la venta de gas. ¿Qué dice el presupuesto con relación a esto? ¿Cuánto presupuesta el nivel del barril de petróleo, por ejemplo, el próximo año y el nivel de ingresos que vamos a recibir de los hidrocarburos? Estamos considerando un precio de barril de petróleo alrededor de los $40, pero acá lo importante, Juan Carlos, es algo importante que sepa la población, perdón la reiteración. El mes de marzo, el gobierno de la señora Áñez, sin tener la competencia para ello, firmó una adenda al contrato de venta de gas al Brasil, con lo cual han disminuido los volúmenes de venta de 24 millones de metros cúbicos día que se tenía como mínimo a 14 millones de metros cúbicos día. Se ha incluido una cláusula de fuerza mayor,
que establece que si Brasil así lo decide, no nos va a comprar una molécula de gas. Pero además el costo de transporte, que antes lo pagaba Petrobras, ahora lo paga el pueblo boliviano, y eso representa más de 72 millones de dólares al año. Esta es una mala política económica. Por eso decíamos que la crisis que estamos atravesando, esa caída del Producto Interno Bruto, no ha sido únicamente por la pandemia, ha sido principalmente por las malas decisiones, porque esa firma de la adenda lo hacen antes de la pandemia, querido Juan Carlos, y eso tiene repercusión en los ingresos. Por eso, cuando nosotros habíamos analizado inicialmente el proyecto que habían mandado el gobierno de la señora Áñez, veíamos que no tenía fundamento. Y esto lo ha visto la gente de oposición y la gente del oficialismo. Y ese proyecto de ley fue devuelto de forma unánime, Juan Carlos, porque los ingresos estaban sobreestimados y por el lado del gasto había aproximadamente 20.000 millones de los proyectos de inversión que no tenían fuentes de financiamiento, es decir, que simplemente estaban en papel. Son aspectos que muestran una gestión irresponsable en materia económica. Por eso es que insistimos que un gobierno que solamente tenía que ser llamado para las elecciones se metió en política económica que involucra los próximos años del país. En ese marco es que se ha trabajado también este presupuesto general del Estado, considerando sus aspectos, y pues se han hecho los ajustes correspondientes. Se ha disminuido gasto corriente, sobre todo en la parte de presupuesto para la represión de gobierno y defensa. Se ha disminuido ese presupuesto, y en contraposición con esa disminución de recursos que vendría a ser una especie de ahorro, hemos incrementado la inversión pública. Por esas razones que estamos apostando, y lo hemos dicho varias veces, las prioridades de nuestro gobierno va a ser salud, educación y el tema productivo. Diputado, a partir ya de la aprobación en estas últimas horas, ¿qué queda, qué resta para, obviamente, ya que esto quede definido así y se invierta lo que se tiene previsto en el presupuesto general de la Nación el próximo año? Bien, como hoy día se aprobó en la Comisión de Planificación que presido, el día de mañana se va a tratar en la Cámara de Diputados, ya en la plenaria, y posteriormente va a pasar a la Cámara de Senadores, como establece el procedimiento constitucional para la Asamblea Legislativa. Bien, diputado, permítame unas puntualizaciones, me quedan algunas duditas muy puntuales. Se ha reducido, nos acaba de decir, el presupuesto para Gobierno y Defensa, Ministerios de Gobierno y Defensa. ¿En cuánto porcentaje se ha reducido el presupuesto para estas carteras? En general, se ha hecho un ajuste de todo lo que es gasto corriente en el sector público, Juan Carlos, pero principalmente en lo que corresponde a gastos de represión, hemos reducido aproximadamente 22 millones de bolivianos, que lamentablemente en estos meses que ha habido, más bien se incrementó ese presupuesto en cerca de 516 millones de bolivianos. Y ustedes saben muy bien que eso incluso salió hasta con decretos supremos. Entonces, nuevamente aquí se ve que nosotros estamos priorizando educación, salud y el tema productivo, antes que los otros sectores, que en este caso serían la parte represiva. Y en la parte de educación, ¿cuál es la proyección que existe, diputado? En el presupuesto de educación estamos hablando de 23.770 millones de bolivianos que se está destinando para todo el sector de salud. Y en este sentido, ¿esto estaba casi igualado, digamos, con lo de este año, o es mayor, hay un incremento? Hay un incremento, Cecilia, no es mucho, pero como les decía, en un contexto de crisis, el que estemos con los mismos niveles, prácticamente con los mismos niveles que hemos mantenido estos años, pues es una prioridad para nosotros. Fíjate tú, si consideramos solamente la caída de ingresos, tendría que haber una disminución en todos los sectores. Lo que hemos hecho es cortar lo que es gasto corriente y esos recursos llevar al tema de educación. Por ejemplo, en el caso de educación estamos aumentando más de 467 millones, y en el caso de salud estamos incrementando más de 2.192 millones de bolivianos. Son aspectos que están dentro del análisis que se ha hecho en el presupuesto total, y pues precisamente a raíz de eso tenemos un presupuesto para educación de 23.770 millones, y en el caso de salud de más de 22.200
16 millones de bolivianos. Bien, diputado Yucra, hay mucho que hablar, sin lugar a dudas. Esto, insisto, ha sido aprobado en la comisión. A partir de mañana pasa al debate, al plenario, diputados, posteriormente senadores. Posiblemente haya modificaciones o no, o se aprobará tal cual lo ha aprobado la comisión. Esto dependerá de qué es lo que dicen los parlamentarios a partir de este debate. Inicialmente le queremos agradecer, son datos, son cifras importantes, pero lo que se ratifica, 4,8% de crecimiento proyectado para el próximo año, para el 2021. 10% de presupuesto real para la salud, es también lo que se proyecta en este presupuesto, además de aspectos de reducción y austeridad en carteras como gobierno, defensa y mayor inversión, lo que acaba de decir en el ámbito de educación. Diputado, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros acá en Que No Me Pierda.